Listos para una inmersión profunda en la inteligencia artificial y su impacto en el liderazgo empresarial. Por supuesto. Hoy nos adentramos en los conceptos básicos de Machine Learning. Me parece genial. Para ello usaremos como guía un programa MBI en línea especializado en IA. Interesante. Lo que más me llama la atención Sí. es cómo este programa, especialmente la sección de preguntas frecuentes que vamos a analizar, Ajá. se enfoca en cómo estos algoritmos pueden ser utilizados por líderes empresariales, Exacto. incluso sin necesidad de tener conocimiento de programación. Es un aspecto clave para la accesibilidad de la IA. Imagina poder predecir el precio de las acciones o segmentar clientes según su comportamiento sin escribir una sola línea de código. Sería una herramienta muy poderosa. Para empezar, Claro, me gustaría entender mejor la diferencia entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. por supuesto. ¿Podrías explicarlo? En el aprendizaje supervisado, Ok. utilizamos datos etiquetados para entrenar a nuestros modelos Entiendo. y que sean capaces de predecir resultados. Ah, En cambio, en el aprendizaje no supervisado, bien. los modelos buscan patrones en datos, sin etiquetar. Interesante. Podríamos compararlo con la enseñanza. Me gusta la analogía. En el aprendizaje supervisado, Sí. el profesor guía al alumno con ejemplos concretos, Ya veo. mientras que en el aprendizaje no supervisado, Ajá. el alumno explora y descubre las relaciones por sí mismo. Exacto. Si quisiéramos predecir las ventas del próximo mes basándonos en las tendencias pasadas, estaríamos hablando de aprendizaje supervisado. Efectivamente. Y si es así, Claro. ¿cómo podríamos aplicarlo en un contexto empresarial? Un ejemplo común de este tipo de aprendizaje es la regresión lineal, Entiendo. que se usa para predecir una variable continua a partir de una o varias variables independientes. Interesante. En tu ejemplo, Sí. las ventas del próximo mes serían la variable dependiente Ya veo. y las tendencias de ventas pasadas serían las variables independientes. Esta técnica tiene múltiples aplicaciones en el mundo empresarial. ¿Cómo cuáles? Se utiliza para pronosticar precios de acciones, Ajá. analizar la relación entre gastos e ingresos, Interesante. e incluso para estudiar la conexión entre el rendimiento académico y el tiempo dedicado al estudio. Es increíble cómo la regresión lineal puede proporcionar información tan valiosa para la toma de decisiones empresariales. Sin duda. Ahora bien, ¿cómo se diferencia esto del clustering, Buena pregunta. que el programa describe como un modelo no supervisado? A diferencia de la regresión lineal, que busca predecir un resultado específico, el clustering se centra en descubrir relaciones ocultas en los datos. Ya veo. Favorecen de datos, agrupe puntos de datos similares, sin necesidad de categorías predefinidas, Interesante. lo que permite a los líderes empresariales identificar patrones y tendencias que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Entiendo. Correcto. En lugar de predecir un resultado. ¿Sí? El clustering nos ayuda a encontrar conexiones que no son evidentes a simple vista. Exactamente. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre los métodos que se utilizan para el clustering? Por supuesto. El programa menciona Keynes y clustering jerárquico. Keynes divide un conjunto de datos en K-grupos, donde cada grupo está representado por su centroide, Entiendo. que es su punto central. Interesante. Es como organizar canicas de colores similares en diferentes cajas. Ya veo. Por otro lado, Sí. el clustering jerárquico construye un árbol genealógico de relaciones de datos, Ajá. mostrando cómo los puntos de datos se agrupan entre sí en diferentes niveles. Qué interesante. Ya me imagino cómo esto podría aplicarse en el marketing. Sin duda. Por ejemplo, para segmentar clientes con hábitos de compra similares. Es una aplicación muy común. El programa también menciona los árboles de decisión como otro método de aprendizaje supervisado. Sí. ¿Podrías explicarnos qué son y cómo funcionan? Un árbol de decisión Ajá. es una estructura similar a un diagrama de flujo, donde cada rama representa una decisión basada en una característica de los datos. Interesante. Nos ayuda a comprender cómo un algoritmo llega a sus conclusiones, Ya ve. ya sea clasificando datos o prediciendo valores continuos. La analogía del diagrama de flujo me parece muy útil para visualizar cómo funciona un árbol de decisión. ¿Es una buena forma de entenderlo? El programa menciona que este método tiene ventajas y desventajas. Así es. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Los árboles de decisión son fáciles de interpretar y visualizar, Ajá. y no requieren una normalización de datos previa. Entiendo. Sin embargo, también pueden ser propensos al sobreajuste. ¿Qué significa eso? Significa que se vuelven demasiado específicos a los datos de entrenamiento Ya veo. y no generalizan bien a nuevos datos. Exacto. Ya, la elección del modelo adecuado
Dependerá de la naturaleza del problema, Correcto. los datos disponibles Sí. y los objetivos que se buscan alcanzar. No existe una solución única para todos los casos. Aquí. Cada modelo tiene sus fortalezas y debilidades. Es fundamental ir más allá y explorar las capacidades de los modelos más avanzados para aprovechar al máximo el potencial de la IA. Completamente de acuerdo. De hecho, mencionaste las redes neuronales como un ejemplo de estos modelos más avanzados. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan incluso para alguien sin experiencia en programación? Claro, imagina una red de nodos interconectados similar a las neuronas en nuestro cerebro. Interesante. Cada nodo procesa información y la transmite a otros nodos, creando una especie de cadena de pensamiento computacional. La veo. Esta estructura les permite a las redes neuronales aprender patrones complejos a partir de grandes cantidades de datos. Es fascinante cómo esta cadena de pensamiento computacional se puede aplicar a problemas del mundo real. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se utilizan las redes neuronales en las empresas? Por supuesto, las redes neuronales son muy versátiles y se aplican en una variedad de campos. Por ejemplo, se utilizan en el reconocimiento de imágenes para etiquetar fotos automáticamente, en el procesamiento del lenguaje natural para traducir idiomas o comprender el sentimiento en un texto, en la detección de fraudes, para identificar transacciones sospechosas, e incluso en la creación de sistemas de recomendación personalizados como los que utilizan Netflix o Spotify para sugerir películas o música. Entiendo, estas redes neuronales parecen tener un potencial increíble para transformar la forma en que las empresas operan y toman decisiones. ¿Qué implicaciones tiene esto para los líderes empresariales que buscan integrar la IA en sus organizaciones? Las implicaciones son enormes. Con las redes neuronales, las empresas pueden automatizar tareas, optimizar procesos, obtener información valiosa a partir de sus datos y crear productos y servicios innovadores. Imagina un sistema que puede predecir el comportamiento de los clientes con una precisión sin precedentes, o un algoritmo que puede detectar anomalías en las transacciones financieras para prevenir el fraude de manera proactiva. Suena a ciencia ficción, pero es la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, el programa MBA que estamos analizando se centra principalmente en modelos básicos. ¿Crees que es suficiente para que los líderes empresariales comprendan y aprovechen el verdadero potencial de la IA? Es cierto que el programa se centra en los fundamentos, pero proporciona una base sólida para comprender los principios básicos del Machine Learning. Sin embargo, para liderar en la era de la IA, los líderes empresariales necesitan ir más allá y comprender las capacidades de los modelos más avanzados como las redes neuronales. Deben ser capaces de identificar las oportunidades y los desafíos que presenta la IA y tomar decisiones informadas sobre cómo integrarla en sus estrategias. Entonces, ¿qué les recomendarías a los líderes empresariales que desean sumergirse en el mundo de la IA y las redes neuronales? ¿Cómo pueden adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para liderar en esta nueva era? Afortunadamente existen muchos recursos disponibles para aquellos que desean aprender más sobre IA, desde cursos en línea hasta libros, conferencias y programas de formación ejecutiva. Lo importante es cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo y estar dispuesto a experimentar. La IA está en constante evolución, por lo que es crucial mantenerse actualizado con las últimas tendencias y tecnologías. Completamente de acuerdo, la capacidad de aprender y adaptarse será fundamental para el éxito en el futuro. Ahora, volviendo al programa MBA, me gustaría profundizar en el proceso de selección de modelos. ¿Cómo se decide qué modelo de Machine Learning es el adecuado para un problema específico? La elección del modelo adecuado depende de varios factores, como la naturaleza del problema, los datos disponibles, los objetivos que se buscan alcanzar y la complejidad del modelo que se está dispuesto a implementar. No existe una solución única para todos los casos. Es decir, se trata de un proceso que requiere un análisis cuidadoso y una comprensión profunda, tanto del problema como de las herramientas disponibles. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo estos factores influyen en la selección del modelo? Por supuesto, si el objetivo es predecir una variable continua y se dispone de datos con relaciones lineales claras, la regresión lineal podría ser una buena opción. Si se busca descubrir patrones ocultos en datos sin etiquetar el clustering, sería más apropiado. Si se necesita un modelo flexible y fácil de interpretar, los árboles de decisión podrían ser una buena alternativa. Si se trata de un problema complejo que requiere el análisis de grandes cantidades de datos con relaciones no lineales, una red neuronal podría ser la mejor opción. Me queda claro que la elección del modelo no es una tarea trivial y que requiere una evaluación cuidadosa de las diferentes opciones. ¿Qué otros aspectos deben considerarse al momento de seleccionar un modelo de Machine Learning? Además de los factores que ya mencionamos, es fundamental considerar la interpretabilidad del modelo. En algunos casos es crucial comprender cómo el modelo llega a sus conclusiones, mientras que en otros casos el rendimiento predictivo es la prioridad principal. Entiendo. La interpretabilidad se vuelve esencial en áreas como la salud o las finanzas, donde la transparencia y la confianza son fundamentales. No tendría mucho sentido implementar un modelo que predice con gran precisión,
pero que no podemos comprender. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, debemos tener en cuenta los recursos disponibles tanto en términos de experiencia técnica como de infraestructura computacional. Algunos modelos son más exigentes que otros en términos de capacidad de procesamiento y almacenamiento. Claro, no podemos embarcarnos en un proyecto que requiere una infraestructura que no tenemos o un nivel de experiencia que aún no hemos desarrollado. En resumen, la elección del modelo de Machine Learning adecuado es un proceso iterativo que requiere un análisis exhaustivo y una comprensión profunda del problema, los datos, los objetivos y los recursos disponibles. Así es. Y a medida que el campo de la IA continúa evolucionando, es probable que surjan nuevos modelos y enfoques, lo que hará que esta decisión sea aún más compleja, pero también más emocionante. La clave está en mantenerse actualizado y flexible. Totalmente de acuerdo. Ahora me gustaría cambiar un poco el enfoque y hablar sobre un tema que me parece crucial, la importancia de la ética en el uso de la IA. A medida que la IA se integra cada vez más en nuestras vidas y en las empresas, debemos asegurarnos de que se utilice de manera responsable. Comparto tu preocupación. La ética debe ser un pilar fundamental en cualquier proyecto de IA. Debemos ser conscientes de las implicaciones de nuestras decisiones y asegurarnos de que la IA se desarrolle y utilice para el beneficio de la sociedad. El programa MBA que estamos analizando no profundiza mucho en este tema, pero podemos extraer algunas ideas importantes de lo que hemos discutido. Por ejemplo, al hablar de la selección de modelos, mencionaste la importancia de la interpretabilidad. Esto también está relacionado con la ética, ya que un modelo opaco puede perpetuar sesgos o discriminaciones sin que nos demos cuenta. Es un punto muy importante. Si no podemos comprender cómo un modelo llega a sus conclusiones, es difícil garantizar que sea justa e imparcial. La transparencia es esencial para generar confianza en la IA y para evitar que se utilice de manera perjudicial. Exacto. Y además de la transparencia, también debemos considerar la privacidad de los datos. Los modelos de IA necesitan grandes cantidades de datos para su entrenamiento, y es fundamental que esos datos se recopilen y utilicen de manera responsable respetando la privacidad de las personas. Por supuesto, la protección de datos personales es un derecho fundamental y no debemos comprometerlo en nombre del progreso tecnológico. Las empresas deben ser transparentes sobre cómo recopilan, almacenan y utilizan los datos, y debemos tener el consentimiento informado de las personas cuyos datos se están utilizando. Otro aspecto ético importante es el impacto de la IA en el mercado laboral. A medida que la IA automatiza tareas, es fundamental pensar en cómo recapacitar a los trabajadores y prepararlos para los trabajos del futuro. Es un desafío, pero también una oportunidad. La IA puede liberar a los trabajadores de tareas repetitivas y permitirles concentrarse en actividades más creativas y estratégicas. Las empresas y los gobiernos deben invertir en programas de formación y educación que ayuden a los trabajadores a adaptarse a esta nueva realidad. Totalmente de acuerdo. La IA no debe verse como una amenaza, sino como una herramienta que puede potenciar nuestras capacidades y crear nuevas oportunidades. La clave está en gestionarla de manera responsable y ética. En resumen, la ética no es un obstáculo para la innovación, sino un componente esencial de la misma. Debemos integrar la ética en cada etapa del desarrollo e implementación de la IA, desde la selección de datos hasta la evaluación de impacto. Excelente punto. La IA tiene el potencial de mejorar nuestras vidas de muchas maneras, pero solo si la guiamos con principios éticos sólidos. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión profunda en el mundo de la IA y el liderazgo empresarial. Ha sido un placer explorar estos temas contigo. Espero que esta conversación haya sido enriquecedora para nuestros oyentes. Igualmente. A todos aquellos que nos escuchan, los invitamos a seguir explorando este fascinante campo y a utilizar la IA para construir un futuro mejor para todos. Hasta la próxima.